Caminando en el reino de Dios, nos damos cuenta que, que no es verdad. Algunos sí están caminando en el reino de Dios y gloria a Dios. Pero la iglesia de Jesucristo ahorita está pasando una situación de mentira, de engaño, que pensando que vamos caminando bien, la verdad es que no lo es así. ¿Por qué pudiéramos decir esta parte con certeza y con seguridad? Si la iglesia estuviera caminando correctamente en el reino del Señor, en el reino de Dios, su condición de la iglesia en general, no nomás de esta, de la iglesia en general sería otra, ¿sí o no? Nuestra condición sería otra, ¿sí o no? ¿Y cuál es nuestra condición, pastor? Cada uno debe de saber cómo estamos en nuestra condición. Unos flaqueando, otros desanimados, otros medio apagados, otros ya bien apagados, otros peores ya en pecado declarado, otros en unas luchas, pues sí, siempre vamos a tener luchas, pero ya derrotándose, otros totalmente en fracaso, que no ha visto nada, y ya en pura quejabanza, otros en ese desánimo, ya lo dije, pero en ese desánimo de que de las cosas que ha querido que se cumplan o ver, no las ha podido ver, y no tanto porque el Señor no pueda, sino que muchas de esas no son convenientes para nuestra vida. Hablando de relaciones con personas, querer tener una familia, ya quererse casar antes de tiempo, cosas de ese tipo, y andan en el desánimo y andan en situaciones de alma, de emociones, y por lo regular se escucha aquí en Pátzcuaro, en Morelia, en Paracho, allá en Izcalli, en todos lados se está escuchando. Si no es una cosa, es otra cosa, es otra cosa. Entonces la condición de la iglesia no es la favorable en este momento. ¿Es verdad o no? ¿Es real o no? Díganlo con certeza, si no entonces, ¿es verdad o no es cierto que la iglesia está en una condición no muy adecuada delante de Dios? Luchas, todos tenemos luchas, y la iglesia siempre se ha de alguna manera pues siempre continuamente está en luchas, porque no está, nuestra carne no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad, y siempre está en lucha. Pero una cosa es en lucha confrontando al enemigo, a Satanás, y desenmascarándolo y siguiendo hacia adelante, y otra vez lucha que ya nos ha vencido, que ya nos sentimos mal, que ya no podemos, y vuelvo a repetir, pura queja avanza. Ok, estamos identificando todo eso. Entonces, pensando que estamos caminando en el reino de Dios, lamentablemente, mucha de la iglesia, o la mayor parte de la iglesia, no está caminando en el reino de Dios y su justicia. Ok, ¿qué se festeja hoy? Día del Padre. Y aquí vemos una muestra de cómo el enemigo está avanzando, y ni idea tenemos a cuántos pasos agigantados la oscuridad quiere destruir todo. Les comentaba en la mañana en la oración orábamos para que el Señor tomara el control. Están hablando de poder quitar el Día del Padre. ¿Qué se haría si ya no se festeja el Padre? ¿Pasaría algo? Pues realmente, ¿qué pasaría? ¿O si pasaría algo? Están hablando de que ciertas personas, por, por el género que ellos están viviendo, se sienten lastimados de estar festejando un día, el Día del Padre, y por esa minoría quieren quitar el Día del Padre, siendo que la mayoría, y más que somos cristianos, o de los que profesan de alguna manera en creer en Jesucristo y creer en el Padre, pues festejamos al Padre, pero nosotros pues lo festejamos todos los días, al Padre del cielo. Pero en este caso esa parte, mira cómo luego se empieza en las redes entre,
Yo apenas lo acabo de leer, que fue antier, y yo me quedé sorprendido. Dije, ahora sí, hasta eso quieren ya también quitar el Día del Padre, y se justifican en varias cosas de un grupo que se lastima y para que no haya problemas. Ahorita ya están sacando que no, que ya se están malinterpretando, que mejor en vez del Día del Padre, dice ahí, no quieren eliminar, sino poner una fecha especial para que sea el día de una persona especial. O sea, le quitas padre y le pones, es el día de la persona especial. Qué tontería tan grande, qué locura. Y mucha gente dirá, me da lo mismo, pues que lo pongan o no lo pongan. Otros enojados, no, porque ese día es el día de mi guarapeta más sabrosa, que festejamos a mi padre y a mi madre. Son los días que más le sueltan rienda suelta eso, que le dan mayor rienda suelta al chupe, al desorden, pues a cabo se puede festejar con justificación justificada, vamos a decirlo. ¿Sí o no? Yo nomás esperaba esos días para darle con todo. Pues es el día del papá, ¿cómo no me voy a festejar yo? Miren, ese día prohibido, y me prohibieran no tomar. Qué locuras. Y a muchos les da igual, otros sí, otros no, otros sí. Hay un montón de escándalo que ya está haciendo. Pero ¿cuál es la intención de todo esto más allá de empezar a quitar la figura del papá, del padre, como autoridad, para destruir al final del día, ¿qué? La familia? Entonces quieren destruir la iglesia, quieren destruir la familia. Esto viene más arriba de lo que no tienen idea. Y ya lo hemos escuchado, yo sé que ya muchos lo han escuchado. Esto viene a través de las naciones, supuestamente unidas, donde están fraguando y donde hay personajes diabólicos y satánicos para destruir. Y me quedo pensando, ¿y entonces qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué esto, qué el otro? Pues de que se tienen que cumplir los tiempos malos, se van a cumplir. Te opongas o no te opongas, nos opongamos o no. Pero mientras, ahorita, ¿qué nos corresponde a nosotros, la iglesia? Pues la iglesia bien dormida, la iglesia distraída, la iglesia no en el reino de Dios, sino en el reino de las emociones. ¿Sí o no? Entonces empezamos con esta parte donde vemos que ya Satanás está avanzando cada vez ahora más y más declarado, ahora sí, bien descarado. Ya no con así como que ocultando cosas, no, a cómo van las cosas. Y cada vez va a ser más y más y más. Y al rato cada uno ya nomás pusieron esta ley, quitaron esto, hicieron esto. Pues viene de todas las naciones, pues ya ni modo. También estaba escuchando ahí una noticia de lo del COVID, de lo que las inyecciones, de lo que nos pusieron, y el mismo de las que los fabricaron, están diciendo que es ahora para controlar al mundo. Y uno dice, entonces no me lo hubiera puesto, hubiera muerto. Entonces ahora me la puse, y que se van a venir un montón de situaciones y de cosas espantando al mundo y esto y lo otro, porque quieren reducir la población del mundo. Y es una serie de cosas que nos perturban, nos distraen, nos de alguna manera te hace estar sintiéndote mal, lejos de poder tener ánimos más, se apachurra uno. Pero se nos ha olvidado que cuando uno está verdaderamente en el reino de Dios y su justicia, tú estás protegido bajo esa mano poderosa. Y no importa si quitan el día del padre, de la madre, del niño, o no lo quitan, porque tú no te vas por emociones, sino por principios espirituales del reino de Dios. Y que teniéndolo a Dios, teniéndolo al Padre, teniéndolo a Él, al Espíritu Santo, lo tienes todo. Que aunque te falten muchas cosas o nos falten tantas otras, teniéndolo a Él, estamos en paz y en gozo y en alegría. Pero como no estamos en el reino de Dios, todo nos alcanza a pegar y entramos en la marea donde hay desesperación, donde hay intranquilidad, donde se afana uno ¿y qué vamos a hacer? Hay que manifestarse,
Y sí, hay que hacer lo propio tal vez, como lo están haciendo ya, empezaron a meter demandas. ¿Y cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a quitar? Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, se nos olvida. Y no alcanzamos a ver que se está avanzando más y más entre lo secreto y entre lo a la vista. Bien descarado Satanás. Y mientras la iglesia como que nos adormecemos más y más, y pues ya lo que venga, ya lo que... Pero ni oramos, ni clamamos, ni estamos en el reino, y nos dejamos llevar por todas esas situaciones de alma. ¿Sí estamos acá? Y sí me pegaba lo que decía el Señor a través de mi esposa. ¿Estaremos verdaderamente en el reino de Dios caminando? Y ni cuenta nos damos que nada que ver. Bueno, entramos al tema. Hoy es Día del Padre, alégrense. No vengo a amargarles. No, vamos a salir de aquí gozosos en el nombre de Jesús, porque tenemos papá. Y poderoso Él. Y está con nosotros, dáselo. Está con nosotros. Porque yo puedo ver cuando le clamo a Él, Él me responde. Él está aquí. Tristes deberíamos de estar porque nos hizo falta 1, 2, 3, 4, 5, nos hizo falta como unos 20. Deberíamos de estar, no, ellos se la pierden. Nosotros estamos contentos, los que Dios quiso traer, los que Dios permitió traer, los que Dios quería traer aquí a su presencia. Y gloria a Dios. Me hizo poner esto anoche que estaba meditando y estaba viendo el tema y cómo empezar. ¿Cómo nos estará viendo Papá Dios desde allá de donde está Él? ¿Cómo se imagina? Así empecé a estar meditando antes de entrar allá a la palabra. Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres mi Padre. ¿Cómo me estarás viendo? ¿Cómo ahorita en estos tiempos, ahora en estos tiempos, nos estarás viendo? ¿Qué estarás pensando de tu iglesia? ¿Cómo estará viendo su iglesia? Cuando uno ve a sus hijos, allá los 3, 4 hijos, 5, algunos tuvieron hasta más. Cuando ve a sus hijos 3, 4, 2 ahí peleándose, agarrándose las greñas, esto, el otro, como papás nos dolerá. Otros hijos que de estarlos viendo como papás y de repente se van acercando a un pozo, a un lugar donde tienen peligro, y solamente puedes verlos pero no puedes hablarles. Te entra desesperación por poderles querer decir aguas, porque se van a caer a ese pozo y se van a romper toda la jeta. Aguas, porque ¿a dónde van? No, porque allá hay peligro. Y no poder tú hacer nada, solamente los estás mirando, solamente los estás viendo. Es una impotencia, ¿no? Y es lo que más amas, yo creo, en esta vida. Primero Dios y tus hijos, tu familia, pues. ¿Sí o no? No, me salieron unos hijos, ¿qué? Bueno, esos son los tuyos, pero yo sí quiero los míos. Por muy malos que sean, uno los ama, los quiere y desea rescatarlos. Y al ver esa escena, yo estaba pensando, ¿y tú cómo nos verás, Señor? Y que quieres ayudarnos y que no puedes hacer más allá de lo que te permitamos, porque tenemos el bendito libre albedrío, si recordamos o no. Ya no gustó ese amén. Sí, porque no nos tiene como robots, ya lo he dicho muchas veces. Nos ha dado el libre albedrío y podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Pero no nos creó para hacer lo que se nos pegue la gana. Nos creó para hacer, nos creó a su semejanza para hacer lo correcto. Estamos hechos a semejanza del Dios y Padre eterno. Pero cuando nos salimos de eso y hacemos lo que se nos pega la gana, estamos como esos papás viendo que sus hijos están en peligro
y no poderles decir nada. Y por más que quieras gritar, no te escuchan. Por más que quieras, no, así está el Señor. ¿Cómo nos estará viendo? Que su iglesia, sus hijos, muchos están extraviados, perdidos en la misma iglesia adentro. Que están ellos físicamente, pero ya su corazón no está. Su mente ya no está. Todas sus emociones están nada más en que a ver a qué hora se acaba el pastor, que rápido. Porque ahorita sigue la pachanga allá afuera, ahorita la comida para mis papás. Dándole más importancia a lo que, a lo material, a lo emocional, a todas las cosas. Y malo es, pastor, no es malo para poder festejar a tu papá, porque es bueno honrar a nuestros padres. Vaya que le agrada a Dios. Festejarlo hoy, gloria a Dios, como el día de la madre igual, como el día del niño, que no se lo merecen, pero bueno, también el día del niño. Amén, dicen, ¿no? Pero en especial a los padres, honrarlos, amén. Pero debería de ser todos los días, no nomás un día, o los días que puedas verlo, o los días que estés con ellos, siendo obediente. Dije, siendo obediente. No manchen. No. Me imagino que aquí hay puro obediente. O fueron muy obedientes con sus papás, los que ya no están. Que ahorita sus papás, los que no lo tienen, pudieran estar viéndolos y que diera el permiso al Señor para poder hablarnos y decirnos: hijos, hija, no sigas haciendo eso. O hija, ay, mi hijito, ¿todavía no puedes dejar eso? ¿Qué nos dirían? Sabemos que eso no existe, pero está la palabra de Dios que está viva y nos dice todas las cosas como son. Nos lo dice como papá, nos lo dice como Dios, nos lo dice como maestro, nos lo dice de tantas maneras y aún así no entendemos. ¿Verdad o falso? ¿Qué estará pensando Dios en este momento, en este tiempo de su iglesia? Y yo ponía así: Padre, ¿qué planes tendrás para tu iglesia en este tiempo, en estos días? ¿Qué planes tendrás? Porque de que se están acercando los días malos, más y más se están acercando. Pero ¿qué planes tienes para tu iglesia? Como Padre, como Dios, como nuestro Salvador. Sabemos que como nuestro Padre y Dios poderoso, puedes hacer que tu iglesia se active, se despierte, se arrepienta y se purifique en tu hermosa presencia, santificándose completamente con el poder de tu Espíritu Santo. Sabemos que puede hacer eso nuestro Padre, ¿sí o no? Pero lo puede hacer con los que quieren, no con los que no quieren. Y la iglesia ahorita anda demasiado ocupada en todas las cosas menos en lo espiritual. No toda, pero la mayoría sí. Y me atrevo a decir esto por lo mismo de que dije el jueves. Ahora que venimos de Estados Unidos, vemos la condición de varias iglesias, de varias. Ahora que fuimos a Guatemala, igual. A Colombia, igual. A Houston, por allá, también. A otras iglesias que se han visitado, aquí ahí mismo en Morelia, la condición de lo que hemos platicado con pastores, y aún las de la cobertura, se queda uno: Dios mío, pues por todos lados. Por todos lados. Y sin andar buscando ni andar queriéndose informar, llegan los chismes entre los mismos pastores ahí. No se dieron cuenta de esta iglesia, esto, lo otro, que ya cerró. No se dieron cuenta que estaba en pecado el pastor o la pastora. No se dieron. Y se queda uno: Padre Santo, ¿cuál es la buena entonces? La de catedral. Ay, vámonos para allá entonces. O la de la basílica aquí. No. La iglesia eres tú y soy yo. Y depende de nosotros qué tan limpia y purificada esté siendo delante de Dios.
No depende de mi mamá, no depende de mi esposa, no depende de mis hijos, no me depende de mis hermanos. Depende de mis actitudes, de mi caminar, de mi proceder, para que pueda ser esa luz parte de la iglesia con luz que pueda dar luz a otros más. Pero siempre ando con la luz como que escondida porque hay cola que me pisen. Y lejos de ser esa sal que lo habla la palabra, somos más amargosos que nada. Aleluya, ayúdenme. Y se perdió el gozo y se perdió la alegría. Estaba viendo ayer, antes de comenzar lo que era el tema, Dios así lo quiso, lo permitió, porque iba a empezar a buscar unas citas en el Google, unas citas, y ahí decía, me llamó la atención de lo que hombres profetizaron hace tiempo, que se está cumpliendo para ahorita. Me llamó la atención y lo abrí rápido y dije, a ver, y es cosa de que pues es parte de Dios. Y abrí ahí donde estaban diciendo puntualmente, se está cumpliendo lo que hace años, estamos hablando hace 60 años, cuando empezó la carrera de querer ir a la luna. Sí, sí saben o no saben, que estaban en carrera Rusia, China y Estados Unidos, que a ver quién llegaba primero a pisar la luna. ¿Sí o no? Algunos a lo mejor no se dieron cuenta porque siguen en la luna. El que la agarró, la agarró. Pero era la carrera, y ahí en ese tiempo hubo algunas personas y daban el nombre de las personas y todo eso. Y me quise, en resumen, comentaban hace 60 años de eso, sobre la iglesia, de cómo iba a estar este tiempo. Hace 60 años, así más o menos en resumen, yo lo quise arreglar, acomodar, porque decía unos términos que no se iban a entender, y no quise nomás agarrarla, pegarla y ponerla, sino de lo que yo alcancé a entender. Dos hombres profetizaron de la iglesia en el tiempo de la carrera a la luna, que en el 2000 sería muy diferente la iglesia, que estaría en ataque fuerte para ser desaparecida. ¿Es cierto o no es cierto? Ok. A partir del 2000 para adelante, están diciendo que estaría en ataque fuerte para ser desaparecida, para menguarla y destruirla. Y el interés, dice, y el interés, el respeto, el gozo, y el interés, el respeto, el gozo y la alegría de ir a los templos sería en muy pocos cristianos verdaderamente. Lo que profetizaron estos hombres, primero uno de ellos, que toda esa alegría, ese interés, ese respeto, ese gozo por ir a la iglesia que antes había, iba a ser muy pocos, iba a ser en muy pocos cristianos verdaderamente. Y me quedo pensando, está hablando entre los católicos y cristianos, o sea, todo aquel que cree en Jesucristo, de todo está hablando de eso. Y me pongo a pensar cómo las iglesias católicas también han sido tan mermadas, que poco a poco pues no se están cerrando, pero si antes nomás iban los viejitos, ahora ya ni los viejitos están, se están quedando solas. Y en Estados Unidos se están cerrando iglesias evangélicas, pentecostales, o sea, y se están convirtiendo en otras cosas, en escuelas, en otras cosas, pero a paso agigantado. Dicen que se cierran y se cierran por año multitud de iglesias cristianas y católicas en todo el mundo también. No se cierran, pero ya no hay igual la audiencia que antes. Entonces por ahí me quedé pensando, analizando, ¿se está cumpliendo esa profecía? Sí. Lo vuelvo a repetir, dos hombres profetizaron de la iglesia en el tiempo de la carrera a la luna. O sea, en ese tiempo cuando andaban en todos esos pleitos y que a ver quién alcanza, hubo dos hombres que de alguna manera fueron usados por Dios
y empezaron a profetizar que la iglesia sería muy diferente, que estaría en ataque fuerte para ser desaparecida, para menguarla y destruirla, y que el interés, el respeto, el gozo y la alegría de ir a los templos sería en muy pocos cristianos verdaderamente, en verdaderos cristianos pues. Y dice, estaría la gente muy, ahora en ese tiempo, o sea, en estos tiempos, estará la gente muy desinteresada de las cosas de Dios, viendo y viviendo de todo menos de ser verdaderos cristianos. ¿Se estará cumpliendo? ¿O no se entendió? Lo vuelvo a repetir, que la gente estaría muy desinteresada de las cosas de Dios, viendo y viviendo de todo menos de ser verdaderos cristianos. ¿Cómo está la misma iglesia? Perturbada por el mundo a no más poder, porque le llama más la atención ahora y cada vez más y más y más lo del mundo que lo espiritual, que lo que debería de estar llamándonos más la atención. Otro hombre de ese tiempo que veía llegar la modernidad a pasos agigantados, profetizó que todo eso nos afectaría espiritualmente. ¿Qué nos afectaría espiritualmente? La modernidad. Dice, y concuerda con lo que profetizaba el otro hombre para estos tiempos que ya estamos viviendo. Y añade que entiende que será una gran purificación. Yo me sorprendí cuando dijo este otro hombre eso, que también Dios quería purificar a su iglesia, que él entendía que iba a haber un zafatracho, que ya está la iglesia dormida, la iglesia distraída, la iglesia desesperada, desanimada, apagada, ya no con la misma actitud, ya no, y que eso él entendía de parte de Dios que era porque iba a entrar en una gran purificación en este tiempo, de la que estará pasando la verdadera iglesia de Jesucristo. O sea, la verdadera iglesia de Jesucristo, lo dice así y lo profetizó, estará también con esos problemas porque estará siendo purificada. Si tú, a ver si me doy a entender de lo que yo alcancé a entender, si tú estás pasando por tribulaciones, por cosas fuertes, por a lo mejor hasta injusticias de aquí mismo de la iglesia, pero estás segura que estás caminando correctamente delante de Dios, te está purificando el Señor. Y que nos queda soportar, aguantar y seguir hacia adelante esperando su justicia, porque quiere purificarnos. Pero los que están tan distraídos, no, ya me voy, me hizo una grosería, no, ya no puedo, no me atienden, no, ya esto, no, el pastor se equivoca mucho, no, o sea, cualquier cosita, cualquier situación, vámonos. Y bueno fuera para ir a buscar a la iglesia perfecta, que no la hay, pero bueno, no, se pierden en ese camino. Lejos de buscar algo mejor, porque ciertamente todos tenemos errores, o alguien aquí es perfecto, y nos equivocamos hasta nosotros mismos los pastores, y muchas veces, y hemos pedido perdón a la iglesia por esas equivocaciones que no está en nosotros hacerlas, sino pues somos humanos. Pero los que están entendidos, los que están de alguna manera, que son verdaderos hijos de Dios cristianos, que así pase lo que pase en su iglesia, pase lo que pase en su ministerio, pase lo que pase ahí, dice, yo no me voy, yo pertenezco aquí, y esto es pasajero, esto es porque el Señor está purificando mi vida, y porque tengo que entender de esto, tengo que entender esto otro, tengo que quebrantar eso porque no he sido obediente tal vez a esto y esto, y me conviene quedarme porque yo quiero ser purificado. ¿Por qué? Pues porque está habiendo dolor,
Y cuando te dicen, cuando nos dicen nuestras verdades, ¿sí o no nos disgustamos? Pregunto, iglesia, ¿duele sí o no? ¿Nos incomoda sí o no? Hasta nos enojamos. Es una realidad. ¿Por qué? Pues porque nos están diciendo las verdades. Pero pues que las digan pues bien suave, bonito, pues pastor. No, 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 no. Muchas veces, sí, así es. Muchas veces nos ha hablado el Señor con pétalos de rosa en su momento y no hemos llegado a entender. Y tal vez ahora que las prédicas son más fuertes, porque Dios dice, ahora tiene que ser así. Y de aquí, como decía el Señor en la prédica del jueves, llegará el momento en que la cizaña y el trigo, ¿qué van a hacer? Separados. ¿Sí o no? ¿De cuál eres tú? Y no digas porque... Y añade este hombre que entiende que será una gran purificación la que estará pasando la verdadera iglesia de Jesucristo, y que solo los valientes sobrevivirán para cumplir los propósitos de nuestro Padre Celestial en este tiempo. O sea, vienen profetizando desde hace 60 años esto que ya estamos viviendo nosotros. Exactamente. ¿De cuáles eres tú? De quien profetizaron hace 60 años aproximadamente. De los desanimados, de los apagados, de los desobedientes, de los que se rebelan, de los que piensan que tienen la verdad, de los que, aleluya, de cuánto no hay. O de los que dejan que sea el Señor el que siga moldeando el corazón, aún en las injusticias, y solamente está esperando la justicia de Él. ¿Y qué? Y seguir avanzando, y seguir avanzando, y seguir creciendo, confiando, poniendo nuestra confianza en Dios, no en el hombre, no en la persona, por muy pastor que sea. ¿Sí vemos la diferencia? De lo que profetizaron estos hombres, hay una gran verdad y se está cumpliendo, o ya se está acabando de cumplir, porque vienen otras cosas después. Pero esa parte ahí la vamos a dejar. ¿De cuáles de los dos eres tú? ¿De los desanimados, de los apagados, de los que perdieron el respeto por Dios y por su reino? Y que aún en la casa de Dios ya no se tiene respeto como antes. Antes había respeto en las iglesias, ¿sí o no? De estar cada servicio en la casa de Dios sin gozo, de no llegar con alegría y ya no deseando verdaderamente llegar a alabar y adorar a Dios. ¿En qué momento perdimos todo eso? Lo profetizaron a Dios a través de esos hombres, se está cumpliendo o ya está pues viviéndose. Pero ¿de cuáles eres tú? ¿De cuáles somos? Esa es la cosa. ¿O de cuáles queremos ser? No, yo soy de los que llegan aquí alegre y esto y lo otro. Sí pues, pero con el pecado en la frente. De mucho sirve. Salmo 27:4, NTV, por favor, hija, entramos a la palabra. Salmo 27:4, NTV. Lo único que le pido al Señor, lo único que le pido al Señor. Le puse mal entonces. 27, no, 127, no te vayas tan recio. 27:4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir ¿en dónde? En la casa del Señor, todos los días de mi vida. Lo está hablando el salmista, lo está hablando un hombre de Dios, lo está hablando una persona entendida, un verdadero cristiano. ¿Sí o no? Porque lo está diciendo ahí. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, ¿qué es lo que más anhela? Es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Dice ahí, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Dónde está eso hoy en los cristianos? No, ya no voy a esa iglesia. Oigan, empiezan desde
Desde la oración a las 8:30 y andamos saliendo a las 2, 2:30, 3 de la tarde, tan locos. Sí, porque quieres ser un cristiano light. Y así, como cristiano light, dudo que el Señor te vaya a bendecir. Si así, de recio, ahora aquí estamos todavía, allá duran más en Morelia. Así de recio y de montón de tiempo, y aún así estamos pelas, muchos de nosotros, no todos, para que no se ofendan. El hermano Agustín no, él no, él no, él no. Es broma, hermano Agustín. Yo sé que aguanta. Lo único que le pido al Señor, ¿cómo se lo dice el salmista? Por nada más escribir unas letras y por nada más escribir ahí los salmos y para lucirse él, o se lo estará diciendo de todo corazón. Porque yo creo que la palabra está viva y eso que dejó ahí es plasmado, por eso sigue viva en la Biblia. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección. ¿Deleitándome en qué? En la perfección del Señor. O sea, me acerco al que es perfecto para irme perfeccionando yo. Y exactamente decir, todos los días quiero vivir en la casa. Bueno, antes, de alguna manera, la gente o las personas sí estaban mucho en las iglesias, ¿sí o no? Hoy es muy poco. Hoy tenemos el libre, hoy nomás. Hoy tenemos por gracia que se rompió el velo y que el Señor, que antes solamente estaba en el atrio, en el lugar santísimo, hoy puede estar en nuestro corazón. Hoy podemos llevarlo, el reino de Dios, lo que hablaba el Señor a través de mi esposa el jueves. Hoy podemos llevar el reino de Dios a mi casa, a nuestra casa, a mi familia, a mi matrimonio, y establecerlo ahí y vivirlo realmente ahí. Y ahí mismo, en la presencia, en un lugar apartado de mi habitación, porque dice que entremos a nuestra habitación y la cerremos, la puerta, para tener ¿qué? Intimidad con nuestro Dios, ¿sí o no? Parafraseando la palabra. Y que ahí podemos encontrarnos con Él, podemos encontrar la vida, podemos encontrar el gozo, podemos encontrar ¿qué? La alegría, podemos encontrar la paz, podemos descansar ahí en ese momento. Y ahí podemos pedirle, después de que podamos encontrarlo, podemos pedirle de nuestras necesidades al final, como lo hacemos aquí. Y podemos encontrar las respuestas a nuestras necesidades. Y ya no es necesario estar exactamente en el templo todos los días, que es bueno. Aquí la columna de oración se hace de martes a sábado y son pocos los que tienen esa bendición y oportunidad y ese privilegio, porque es un privilegio estar los días en su casa. Pero lo puedes hacer en tu casa, pero verdaderamente, no nomás de palabra. Y ahí encontrarte con ese mismo Dios. Y entonces sí, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor, o sea, vivir en tu presencia, porque diario lo estamos buscando. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará, porque ahora nosotros somos templos del Espíritu Santo. Pues Él me ocultará ahí cuando vengan dificultades. Ahí lo dice. Pues Él me ocultará, anteriormente dice, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Meditando. Así me la paso los sábados por lo regular. Por lo regular se van al cine, mi familia. Y me duele porque yo quisiera estar allá con ellos. Pero el sábado yo trato de apartarlo para estar meditando y buscando la palabra y de repente también escuchar noches de restauración de lo que se está hablando, que fue también importante lo que ayer se habló. Y ese tiempo estoy meditando, estoy con el Señor, hablo con el Señor,
me rindo al Señor. Y de repente no encuentro palabra y le lloro al Señor. Y me preocupo en el Señor y con el Señor por la iglesia, por ustedes. Y busco la manera de poder encontrar el favor de que sea la palabra que sea la de para este tiempo la indicada. O sea, no se anda haciendo nomás uno ya porque nomás trae el nombre del pastor. No, debe pagar uno el precio. Si es que le importa el reino de Dios, y a mí sí me importa, no sé a ti. Pues Él me ocultará ahí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario. O sea, ¿nos conviene o no nos conviene venir a la casa del Señor, estar en su presencia también? Claro que sí, pero lo hemos dejado a un lado todo eso y nos hemos enfriado, iglesia. Y hoy le damos más oportunidad al compadre, al primo, al esto, al otro. Decían unas personas, entonces, ¿qué pasó ahí en ese lugar? Pues si tenían un compromiso de que tenían que estar, pues para recibir la palabra. No, es que llegaron unos familiares y se tuvieron que ir salieron fueras. No quiero decir ni nombres ni nada porque luego se van a molestar. Pero no me importa que se enojen. Había un compromiso con las personas que fueron a predicar, que fueron a hablar de Dios, que fueron a llevarles palabra, que fueron a llevarles bendición, que fueron a llevarles una palabra que puede cambiar sus vidas, y que no estuvieron porque tuvieron un compromiso fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque era más importante el compromiso que la palabra de Dios, que Dios mismo. Y diría el profeta a David, ¿qué merece esa persona? Y solito se echó la soga al cuello, ¿verdad? Cuando dijo que lo maten, muerte, porque le robó su ovejita. Pues ese eres tú. Le damos más importancia a las cosas de afuera, a las cosas que nos llaman la atención, las cosas, y nos comprometemos cuando no deberíamos de comprometernos, porque ya tenemos un compromiso. Y Dios no es un juego. Pero eso sí, pastor, ayúdenos porque se nos vino una racha y esto y lo otro, y nos pasó esto, y la economía, y donde sacamos los dineritos, esto y otro se está secando y no da resultado, y que andan los mañosos y ahora sí. Pero no te importó así tan, me vale gorro, yo me voy al compromiso, a la fiesta, sabiendo que tenía un compromiso. Y le dije, ¿cómo te fue? ¿Cómo les fue ahí? No, pues nomás hubo fulano y sutano y se fueron los demás porque tenían un compromiso fuera. Y qué bueno que vayan y que puedan tener esos convivios con familia. No estamos aferrados a que, pero se hace con orden y se hace en el tiempo donde no tienes un compromiso con quién, con Dios, no con el hombre. Y queremos que si nos, eso sí, Señor, ayúdame, Señor, esto, Señor, eso sí quiere uno. ¿Me estoy dando a entender o no? Entonces, ¿de cuáles esos que profetizaron esos hombres estamos siendo hoy como iglesia? Porque todos nos equivocamos. Hoy tenemos un compromiso con mis padres, al rato, saliendo de aquí corriendo. Mi mamá decía, no, yo no quiero hacer nada, yo no aquí. Y luego también ustedes también salen muy tarde. Y tu papá no aguanta tanto tiempo sin... Y paciencia, dalai, Señor, dalai, para no hacer más. Le dije, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Esto, mira, nosotros salimos aproximadamente a las 3 que salgamos corriendo y ya nos vemos ahí, ya que lleguen ustedes y ahí nos vemos y esto y lo otro. Pues a ver, ¿qué dice tu papá? A ver si aguanta. Y ya, y casualmente me encontré a la persona, al dueño donde está este lugar. Oiga, usted quería verlo, qué casualidad. Andaba comprando las cosas en Costco. Y justamente iba entrando yo y dije, miren, no es que quería avisarle para el domingo, por favor, que si me puede apartar. No, dice, no me metas en problemas. El día de la madre, el día del padre, yo no puedo a nadie.
porque me meto en problemas. Mejor ahí llegan y sí, a lo mejor sus 20 minutos, media hora, no lo sé, pero de que está fluyendo, entran y salen. Y dije, híjole, ¿y si mando a alguien para que nos haga favor de apartar y ahí y acomodar ya la mesa entre toda para la familia? Ah, qué bien, muy bien, manda. Ya resolví. Y esto y lo otro. ¿Qué punto quiero llegar? Ahí voy para allá. No se me desesperen, porque de que les gusta el chisme, les gusta el chisme. O ya le dejamos hasta ahí. No, ¿verdad? De una vez acabe. Y ya fui, le dije, mamá, mira, así, así, esto, lo otro. ¿Cuántos somos? Esto, hijo, a mi sobrino, hijo, te vas a tales horas, apartas el lugar, y hable con el dueño, esto, lo otro, todo. Y al final del día, se llena un poco mi corazón así como de, todavía ando haciendo el esfuerzo y esto, lo otro, y todavía se ponen sus moños, tanto mis papás como mis hermanos. Uno de ellos dijo, no, yo nomás voy y le doy la mañana temprano el abrazo, y yo tengo, dije, no, pues sí, qué buena honra, pero bueno, está la familia, ese es otro tema. Al final del día, las cosas naturales, emocionales, mundanas, de lo que vas a celebrar, siempre traen, ¿qué traen? Desilusiones, enojos. Y sí, ya cuando estamos ahí, cuando ya estamos todos, la familia y todo, pues es bien bonito, y convivir, y estar en paz, y compartir el pan, y la mesa, y todo, es bonito, ¿sí o no? Y que se ora, porque eso sí, gracias a Dios tenemos la costumbre de que se cumple años o alguien, o en este caso oramos, y ora mi hijo, José Miguel, por su abuelo, y ora por mí, cuando se ora por las mamás, o sea, lo tratamos de hacer lo más espiritual, metemos a Dios lo más que se pueda, se ora por los alimentos, o sea, para que no sea nada más un convivio, nada más algo natural, no más allá. Pero al final del día, pues son emociones, y de repente digo, caray, tanto correr y correr para que después ahí estemos ahí medio yo enojado y con el entripado. Eso ya no quiero yo, Señor. Ese es el punto que quiero llegar. ¿Cómo es más bonito, más hermoso lo tuyo, lo espiritual? Estar contigo, estar en paz, encontrarte a ti. ¿Sí me doy a entender o no? No es nada malo que vaya uno y como familia nos reunamos y compartamos el pan y bendigamos y todo eso, pero a bien. Pero no será más importante lo espiritual. No podemos darle más importancia. Y yo digo, híjole, vamos a andar corriendo. Sí, pues, pero se necesita atender a dos personas que ya tenemos compromiso. ¿Y qué te importa más, la fiestecita o mi reino? Y es ahí donde pensamos que estamos en el reino, aún uno, y nomás hayamos salida, no tenemos comida, y no, ahí se ven, adiós. Ahí darles la bendición, Javi, ya nos vamos nosotros. Qué irresponsabilidad, porque me importa más las cosas mundanas. Y vamos, en un equilibrio tiene que ser. Pero vemos cómo le damos más énfasis, más esto, más lo otro, a veces a todo eso emocional, a todo eso mundano, a todo eso natural, que a Dios mismo. A Dios no le ponemos, no, ya se tardó el pastor, ya eso ya lleva de más. No le puedes dar a Dios un momento más, porque el tiempo, y sales de aquí y no vas a hacer nada de todos modos. Padre Santo, estabas más mejor entonces, pero como está dura la palabra, yo a que se acabe. ¿De qué se ríe, hermano Agustín? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De las caras que hacemos todos, ¿verdad? Dice ahí su palabra. Entonces mantendré mi cabeza en alto, en el 6. No, desde el 5. Pues Él me ocultará ahí cuando venga dificultades. Importante es estar en la casa del Señor, estar en su presencia. Pues Él me ocultará ahí cuando vengan dificultades. ¿Nos conviene o no nos conviene, iglesia? Él nos ocultará cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean.
enemigos, tanto personas del mal, pero también tanto de las situaciones, el alcohol, las drogas, todo eso, que son nuestros enemigos, las tentaciones. ¿Si lo vemos así o no? Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios. Con algunas personas les he dicho: hijo, hija, te conviene venirte a la oración de la mañana, aunque sea media hora. Si puedes una hora, excelente, mucho mejor, porque tu vida espiritual está decayendo, decayendo, decayendo. Y se los dice uno en la mejor manera, y teniendo esa oportunidad y pudiendo, porque uno sabe, se da cuenta que tienen la posibilidad, no lo hacen, pero quieren salir de la condición que se encuentran. ¿Cómo pues si no obedecen a Dios o a la palabra o al consejo? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Ya le voy a terminar pues para irnos temprano a comer. Hija. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de mis enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos ¿de qué? De alegría. Y cada vez las iglesias se escucha menos. Se escucha gritos, pero gritos de los niños más bien. Eso sí se oyen recio. Y de alegría. Dice, y con música cantaré y alabaré al Señor. Se está apagando, se está cumpliendo las profecías de Dios a través de esos hombres. No dejemos apagar, o no lo dejes apagar en tu vida, porque otros sí van a seguir y van a ser de los que mantienen firme y de los que están siendo procesados. Y con música cantaré y alabaré al Señor. 7. Escúchame cuando oro. Escúchame, perdón, cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. ¿Cómo nos dice el Señor? Ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Qué hermoso es eso, ¿sí o no? Ese era el tiempo pasado. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Aquí cuando leía ese pedacito decía, ¿de verdad la iglesia estará pidiendo esto? Hago una pausa para que lo meditemos. 11. Como dice, enséñame cómo vivir. ¿Estará tan difícil decirle eso al Señor de todo corazón? Y me hizo recordar exactamente mis inicios de mi caminar con Cristo, porque no sabía orar, no sabía hablar con Él, y solamente de todo corazón se lo decía, enséñame a orar, Señor. Y esta frase también se la llegué a decir muchas veces, enséñame a caminar contigo, muéstrame. Y porque se lo dije de todo corazón, con sinceridad, y Él lo sabe y no puedo estar mintiendo, cuando menos se acordaba estaba hablando hasta en lenguas, y me sorprendía de todo lo que hablaba y platicaba con Él, y podía sentir su presencia y su abrazo, y me derretía y me ponía a llorar y quebrantado porque su presencia, y no quería salir de ahí, y pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas y sentía que apenas eran unos minutos. Eso es verdaderamente estar en el reino de Dios. Apenas te dicen, pero oren al menos media hora, ¿media hora? Bueno, aunque sea unos 15 minutos. Es que mi tiempo lo tengo contado, no alcanzo. ¿Qué será más importante, tu tiempo o el tiempo de Dios? Para Dios, con Dios. Pues ahí está todo, porque pudiéndonos encontrar con Él, podemos encontrar todas las respuestas y todo nuestro caminar como debe de ser.
Pero día a día nos paramos como los burritos, o no sé si los burritos se separan, pero es un decir. Y nomás nos persinamos y córrele porque ya se hizo tarde. Y ya. No hubo comunicación, no hubo comunión, no hubo intimidad, no hubo oración, no hubo. ¿Sí o no? Y nos decimos de ser de la iglesia que profetizaron hace 60 años, de la chida, de la buena, no de los que están apagados y desanimados. No, analicémonos de cuál iglesia de la que profetizaron esos hombres, o Dios a través de esos hombres. Dice en el 11 nuevamente: enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. O sea, las tentaciones, todas esas cosas. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. ¿En qué momento perdimos todo eso, hermanos, como iglesia? Si me pongo a recordar de hace 23 años que llegué al Señor, llegué a conocerlo, muy diferente como se está percibiendo hoy el caminar con el Señor. Y recuerdo que no había bocinas, no había nada. Era nomás un pequeño mini estéreo, un estéreo que tenían ahí, y a veces a capela. Pero la presencia de Dios era, oh no, tremendo. Sobre todo en las mañanas cuando nos levantaban temprano para orar. Una cosa tan hermosa. Y entonces la música y todo eso hoy es necesario, porque sin música casi no vendría, yo creo, nadie. Qué triste, ha cambiado tantas las cosas. Sin equipo, sin música, sin esto, el otro, a capela, con las palmas, un gozo. Y un gozo natural, un gozo limpio, un gozo que salía del corazón. Hoy tienes las mejores canciones y el mejor equipo y todo eso, y la gente sin gozo, sin alegría, sin pasión y en pecado. ¿Hay diferencia? Salmo 42:4 NTV, por favor, para ir terminando. Si me ayudan no voy a acabar, pero lo que alcance. Salmo 42:4, por favor. Dice: se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. 5. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Pero fíjense qué tremendo, también ahí el salmista: se me destroza el corazón, dice en el 4, al recordar cómo solían ser las cosas. Así estamos ahorita en este punto. Así estamos ahorita. Porque cada vez se siente y se percibe que la iglesia está siendo más aprisionada y que nos estamos dejando y no luchamos ya. ¿Por qué se está cumpliendo esas profecías en este tiempo? ¿Por qué se está, así me hizo poner el Señor, por qué se están cumpliendo esas profecías en este tiempo?
Y una de las razones en lo que hablaba el jueves el Señor y de lo que me daba a entender ahora es por estar buscando primero todas las añadiduras, que nos ofrece en este tiempo el mundo, y dejar por último la justicia y el reino de Dios. O sea, todo al revés. ¿Por qué la iglesia está siendo tan atacada, oprimida ya definitivamente? Que está viviendo aquí parte de la iglesia, o sea, nosotros, y la mayoría, si no en pecado, en desánimo, en tristeza, en amargura. Si todo eso ya se lo había llevado Dios, ya lo habíamos comentado hace poco. Si todo eso ya Dios se lo había llevado, ¿por qué regresamos otra vez a esas acciones, actitudes y a estar viviendo de esa forma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No tenemos a ese Dios todopoderoso? Pregunto, ¿no tenemos a ese Padre bueno que está vivo hasta el día de hoy? Ok. Pero nos hemos nosotros mismos desviado porque andamos buscando a como dé lugar la añadidura. La añadidura son las cosas y de todo. Unos de una cosa, otros de otra, otro. Y el reino de Dios, que se espere. Y luego siendo hasta injustos porque no estamos buscando la justicia de Dios. Te hacen, les haces. Te dan, les regresas y doble. Te critican y te señalan, tienes argumentos con qué rebatir y con qué darle con todo. ¿Eso nos enseñó Dios? Pregunto, ¿eso nos enseñó Dios? ¿Qué te enseñó a ti y a mí Dios? ¿Te hacen? ¿Y qué? ¿Y por qué no lo ha puesto pues? Ya lo dijo. Exactamente. Poner la otra mejilla. Y si tu enemigo tiene hambre, que se muera de hambre. Darle. Y si te pide esto, dárselo, y hasta la capa. Eso es estar verdaderamente viviendo en el reino de Dios, con esos pensamientos. Y si tu esposo te falló, tus hijos te fallaron, tu esposa te falló, hazle lo mismo para que sientan lo que siente uno. Pagar mal por mal. Sin embargo, la palabra nos dice, Dios nos dice, no pagues mal con mal. ¿Sí o no? Y dices que estás en el reino. No me digas. ¿En el reino de quién? ¿De los duendes o qué? Pero es injusto esto que me hicieron, esto, lo otro, aquello. ¿Y no tienes a papá Dios que te va a defender y hace justicia? ¿O ya se te olvidó? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mía es la justicia. Pero hijita, como te metiste tus manos, ya no puedo hacer nada. Tú ya le hiciste como tú quisiste resolverlo a tu manera. Yo ya no puedo meterme. Pero cuando lo dejamos que Él haga justicia y perdonamos y sanamos y bendecimos, y todavía para acabarle le llevamos un chocolate para que se le quite, aleluya. Dice el Señor, para pronto hago justicia. Porque si me cree tiene padre. Dije, tiene padre. Y cree y lo cree. Y es mi hija, es mi hijo. Pero lejos de la realidad de estar en el reino de Dios. Porque andamos tras la añadidura, corre y corre, que no la alcanzamos. Y la palabra me dice, y te alcanzarán y andarán tras de ti las bendiciones. Qué tontos somos, ¿verdad? La palabra dice una cosa y nosotros hacemos otra cosa y vivimos otra cosa. Porque Él está diciendo en su palabra y Él cumple que las bendiciones nos alcanzarán, andarán tras de nosotros, ¿sí o no? Y nosotros corre y corre tras de la añadidura, tras el trabajo de más, tras esto que quiero, a esto, aquello, tantas cosas. ¿Qué es la añadidura? Todo lo que sabe Dios que necesitamos, todo lo demás.
Pero dice que primeramente buscad el reino de Dios y que seas justo, su justicia. Y lo demás sí, ahí viene. En mi momento y en mi tiempo, dice el Señor, no cuando tú quieres. Entonces aquí lo que hablaba la pastora el miércoles, ¿estaremos cumpliendo los propósitos de Dios verdaderamente? Como iglesia, no hablo de esta solamente, sino como iglesia, yo creo que no. ¿Estaremos cumpliendo los propósitos de Dios para este tiempo, que son para este tiempo y que es para ahora? Entonces, si no se están cumpliendo, hay que vencer lo que tengamos que vencer, dejar lo que se tenga que dejar, soltar lo que se tenga que soltar, y así. Efesios 5:25, por favor, rápido. Ahí sí no me recuerdo si es NTV o Reina Valera. Para los maridos dice así, NTV parece que es. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa. Maridos, papás, escuchen esa palabra. Yo también. Mira, se me queda viendo. Dice. Para los maridos, eso significa que ame cada uno a su esposa tal como Cristo. ¿Tal como qué? Cristo amó a la iglesia. ¿Cuánto amaría a Cristo a la iglesia? Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa. O sea, estamos en ese proceso que nos está santificando, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí cada reunión? Siendo purificados a través de su palabra, enseñados, de alguna manera recibiendo instrucciones. Y también nos da, todos recibimos eso, porque nos ama, porque tenemos Padre y nos ama. Dice 27, lo hizo para presentársela aquí en la iglesia. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Cómo nos alcanza a ver Jesucristo todavía? ¿O nos quiere ver como una iglesia qué? Gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Ok, entiendo que para eso murió el Señor, y creo que su muerte no va a caer en ser en vano ni en balde, porque es un Dios poderoso. Que estamos totalmente al contrario de eso, porque dice que sin mancha. A ver la anterior, 26, a fin de hacerla santa, limpia, lavarla, o sea, tiene que estar purificada, tiene que estar lavada, tiene que estar limpia, tiene que estar santificada, ¿sí o no? Y estamos todo al revés: sucia, cochina, endemoniada, dormida, desanimada, apagada, y dale, más y más. ¿Qué va a hacer el Señor? Percibo de lo que dijeron uno de esos hombres en la profecía: porque va a ser purificada, va a ser tratada, porque ya pronto viene el Señor y necesita entonces entrar en un proceso de purificación. Y va a doler, y muchísimo, está doliendo, porque no cualquiera va a poder hacer lo bueno. Algunos ya ni lo van a entender. Unos años más, a lo bueno ya se le está llamando malo, y a lo malo ya se le está llamando bueno. O sea, ya estamos en los tiempos que estaba señalando la palabra. ¿Cuánto falta, pastor, para estar apurándome y para estar atentos a la mera hora? No, es desde ahora. No sabemos el momento ni el tiempo, nadie lo sabe, pero al menos voy a estar tratando de ser como esas 5 vírgenes sensatas, de las que están al tiro y haciendo algo, apercibidas. ¿Sí estamos acá o no? Él está buscando esa iglesia ahora mismo, en este tiempo, y quiere hacer con ella todo eso. ¿Qué? Limpiarla, santificarla, purificarla, sanarla, restaurarla, llenarla de su Espíritu Santo.
Él está buscando esa iglesia ahora mismo en este tiempo y quiere hacer con ella todo eso, aunque sabe que dolerá y costará trabajo, pues como Padre estará con los brazos abiertos esperándonos, como el hijo pródigo. ¿Cómo estaba el papá del hijo pródigo? Desanimado ahí, ya hoy no voy, ya tampoco mañana, no, ya no. Él estaba con certeza, con fe, con esperanza de que su hijo iba a regresar, y al momento de verlo estaba con los brazos abiertos. ¿Y le dio resultado? Sí. ¿Comprendió de alguna manera la enseñanza del hijo pródigo? Yo creo que sí, porque se arrepintió de todo corazón. ¿Sí o no? Él nos está esperando, iglesia, como ese padre que esperaba a su hijo. No perdió la fe ni la esperanza. No ha perdido la esperanza de que tú y yo vengamos a sus brazos nuevamente. Dice en el Salmo 95 NTV, termino, Salmo 95:1: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de ¿qué? De gracias. Cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mal le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz. El Señor dice: no endurezcan el corazón, como lo hizo Israel en Meribá, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masa. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. A pesar de haber visto todo lo que hice, ¿algo ha hecho el Señor en cada uno de nosotros? Y mucho, yo creo. A pesar de haber visto todo lo que hice, durante 40 años estuve enojado con ellos y dije: son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Qué tremendo. Ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Yo no quiero ser uno de ellos. Tiene tanto el Señor por darnos, por mostrarnos, por ayudarnos, pero ya depende de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, ya para que se vayan a las enchiladas. Había más otras cosas, pero si Dios permite, enseguida lo veremos. Dice en Mateo 7:21: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Solamente entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Señor, ten misericordia de tu iglesia, Señor, y perdónanos por nuestras desobediencias, por nuestra ingratitud, por nuestros pecados e iniquidades y faltas, Señor, porque ya muchas de esos lo estamos haciendo inclusive con conciencia. Antes caíamos por ignorancia, porque el diablo, porque nos tentó, porque no veíamos cómo poder zafarnos. Hoy entendemos perfectamente cómo podernos defender y sabemos con quién contamos: contigo, el Todopoderoso. Hoy no hay algo que pueda decir: es que no sabía. Si Él ya nos ha enseñado lo más importante, y tu palabra lo dice ahí en la Biblia, que tú no nos dejarías hasta el fin de los tiempos, que nosotros te hagamos a un lado
Ese es el problema. Que nosotros nos dediquemos más a otras cosas, ese es nuestro problema. Y por eso fracasamos y perdemos todo lo bueno. Ayúdanos, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Vamos a terminar adorándole a ese Padre bueno y misericordioso que hasta aquí nos ha traído y hasta aquí nos ha tenido de pie. Sí, Señor. Tu amor nunca me falla. Nunca fallas. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. De la bondad de Dios.
la bondad de Dios la que nos ha mantenido de pie. Su fidelidad, su misericordia, su amor. ¿Cómo no agradecerle a Él? ¿Cómo no adorarle y exaltarle y bendecirle a Él? Por Él estamos de pie, por Él tenemos vida, por Él tenemos todo. Gracias, Padre, y te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso fuerte, fuerte a Dios.